Bueno, mira, tienes que mirar toda la panorámica de los evangelios para una estructura religiosa, impacta socialmente su comunidad y unos grupos de poder que tienen un control en unas áreas. Los grupos religiosos, vamos a ponerlo así. Tú tienes un liderato judío, el Sanedrín, los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, que cuando Cristo entra, por ejemplo, al templo y vuelca las mesas y saca a los cambistas, eso generó una controversia. Y no solamente genera una controversia, sino que cuando tú te lees el texto te dice que buscaban la manera de darle muerte, pero no lo podían hacer porque el pueblo estaba atónito escuchando su enseñanza. Así que cosas como esa empiezan a causarle problemas a Jesús en términos de su vida, su ministerio. Cuando ocurre otro de los eventos, que es que el Evangelio de Juan te narra que él va al cementerio y resucita a su amigo Lázaro, dice que mucha gente empezó a creer en Cristo y eso provocó que los líderes judíos se molestaran y dijeran, mira, todo el mundo se va a ir detrás de él y vendrán los romanos aquí y nos van a matar. O sea, ellos tenían un temor real de que Cristo provocara un cisma, vamos a ponerlo así, político. Y ahí cuando tú miras ese texto, ese día acordaron dar muerte a Jesús, y no solamente a él, dice más adelante, y a Lázaro también, porque a causa de Lázaro mucha gente estaba creyendo en Cristo. Así que cuando tú vienes a mirar esto, la realidad de esa muerte de Cristo ya venía fluyendo socialmente, aunque el mismo Cristo anunció que él iba a morir, iba a resucitar, las profecías, o sea, tiene todo un cumplimiento también profético. Así que eso te puede explicar por qué fluye todo esto de la muerte. Ahora bien, en cuanto al procedimiento jurídico como tal, pues ya tú tenías un tribunal contaminado, porque muchos de estos jueces o personas que iban a tomar esa decisión eran miembros de ese órgano llamado Sanedrín, que se supone que eran varios, eran como 70 personas. Algunos ya habían participado en este tipo de determinación. Cuando tú miras, por ejemplo, que buscaron gente para arrestarlo, a Judas le dieron dinero para que lo entregara. O sea, tú tienes, si lo miras desde un punto de vista legal, un tribunal se supone que es neutral, un tribunal no puede tener una posición parcializada a favor o en contra de algún caso determinado. Y el caso de Jesús, antes de que llegara al tribunal, ya había un acuerdo de darle muerte. En el caso del juicio de Cristo, ¿verdad? Cuando tú miras los textos, te vas a percatar que en la primera etapa, que es lo que sería hoy en día la de determinar causa, los judíos no podían matar a Jesús judicialmente, ellos necesitaban el auxilio del gobierno romano. Tenían que determinar que violentó algún tipo de ley que fuera penable con la pena capital. Cuando lo llevan, él no es que no se defienda, de hecho, en un momento dado él se defiende, porque cuando lo arrestan, él dice, como contra un ladrón han salido a arrestarme a mí y yo he estado en el templo, o sea, está apelando a su testimonio. Tan pronto lo llevan a donde Caifás, tú vas a ver que empiezan a cuestionarlo, él dice, pero si yo he estado enseñando públicamente, y pregúntenle a la gente que me han escuchado a mí. O sea que él no es que no se defienda, pero está usando los hechos de las circunstancias que lo llevan allí. Lo próximo que ocurre es que un alguacil le da una bofetada. Así que si tú te pones en los pies de un acusado o una persona que está en un proceso judicial, que lo llevas a un tribunal, y tan pronto trata de decir algo, le meten una bofetada, pues yo creo que difícilmente vas a lograr que la persona también se defienda. Pero él no se defendió, o sea, él no tenía por qué defenderse, vamos a ponerlo así, cuando tú te vas a las profecías, que dice que fue en silencio y se sometió a sus acusadores. Quizás tienes una explicación de profecía por la cual él no se defendió, pero no tenía casi ni por qué defenderse, los testigos no se ponían de acuerdo, los que le presentaban mentían, se contradecían. Hasta que es preguntado directamente por el sumo sacerdote, dime, ¿eres tú el Cristo que vamos a esperar? Y él le contesta, tú lo has dicho, y ahí se rasga las vestiduras. Y me llama la atención de esta justicia, de este carácter de justicia interesante que manifestaban estos funcionarios, porque dice el texto que no se metieron en el pretorio o no fueron hasta el palacio adentro para no contaminarse porque era la Pascua. Pero es que ya lo que habían hecho realmente estaban contaminados, porque
Cuando tú administras la justicia, tú tienes dos componentes principales. Uno, que es la ley, y el otro es lo que sucedió, lo que ocurrió. Y cuando tú miras el juicio de Cristo, en esta etapa temprana, ya había una decisión tomada, había que cuadrarla, por así decir, había que cimentarla o fundamentar eso con alguna prueba, y no la tenían. Entonces se la llevan a Herodes, a Pilato, y cuando Pilato lo recibe, Pilato hace una pregunta bien interesante, dice: ¿qué ha hecho este hombre? Y la contestación que ellos le dan, le dicen: bueno, si no fuera malo no te lo hubiéramos traído aquí. Entonces la primera reacción del juez es decirle: pues llévenselo y júzguenlo por su ley. Y ellos le contestan: no, lo que pasa es que es digno de muerte y necesitamos tu intervención. Y ahí es que entonces se da el diálogo o el interrogatorio del juez romano a Cristo. Pilato tenía una gran carga porque él sabía que a Cristo lo habían entregado por envidia. Eso te lo dice a ti Mateo 27, 18. Sabía que Jesús no había cometido delito. Dice: no halló causa, ningún delito ha cometido él. Lo tercero que él tenía era la presión pública, y él, para complacer la opinión pública, fíjate que en un momento dado él dice: no ha cometido delito, lo castigaré y lo soltaré. O sea, tiene que aplicarle una pena menor, que era castigarlo o azotarlo, para complacer a la gente, porque un tribunal no hace eso, o es inocente o no es inocente. Tenía que encontrarlo culpable en un delito menor comprendido. O sea, un delito grande, pues hay un delito chiquitito dentro de ese grande, ¿verdad? Y ni eso. Así que yo presumo que él tuvo una gran carga, porque él, de hecho, cuando tú vas a Mateo 27, 24 por ahí, él, para complacer la opinión pública, él se lava las manos, se declara inocente él mismo como juez. Dice: yo soy inocente de lo que ustedes le van a hacer a él. Y si Cristo hubiese sido el juicio en el día de hoy, el tribunal le dice: Jesús de Nazaret, póngase de pie. Este tribunal lo encuentra inocente. Alguacil, llévenselo y mátenlo.